Hola, hoy nos vamos a ir hasta Uruguay. Nos vamos a ir a Uruguay a hablar con Sebastián Santana, el autor de este libro. Mañana viene mi tío, que edita Galaxia en versión gallega. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Hola, Ana, un gusto. Es un gusto estar charlando con ustedes a través del Atlántico. Una alegría muy grande. Muy bien. Aquí tenemos tu libro bueno, que en principio está editado para, es un álbum ilustrado para niños, pero es un poco conceptual, un poco fuerte el mensaje, ¿no? Sí, sí, bueno, primero que nada es muy emocionante ver el libro en tus manos, pues yo todavía no vi los ejemplares, pues me los van a mandar, en algún momento llegarán, así que es realmente muy emocionante ver esto, porque, bueno, ya hablaremos de varias cosas, pero que esté publicado en gallego para mí es especialmente emocionante, ya más adelante conversaremos sobre eso. Sí, es un libro que yo hice originalmente pensando en lectores infantiles, pensando en usar el mecanismo de los libros álbum como un mecanismo que habilita la lectura a todos los públicos, o a casi todos los públicos, digamos, que personas con rudimentos de lectura muy básicos, digamos, niños y niñas que se tengan 6 7 8 años, puedan leer ya, usar sentencias breves, digamos, configuración de palabras sencillas en términos de que no hay complejidades literarias, pero sí, donde digamos, lo que subyace es una historia y un asunto a contar que es duro. No quería también, bueno, considero que en realidad casi todos los temas se pueden tratar para niños y niñas, digamos que hay que tener cierto cuidado con algunos temas, digamos, que pueden ser, eh, digamos, temas más vinculados a la violencia explícita u otros asuntos que sí, que quizás convenga ver bien si es adecuado que los niños y niñas lean sobre esos contenidos, pero después considero que casi cualquier otro tema puede ser, bueno, tema, sino, o sea, hay determinados universos de los que hay que recordar a los niños, pero son muy pocos, digamos, a eso voy finalmente. Mm. Entonces me parecía que se podía tratar este tema desde esta sencillez, pero también desde esta cosa tan directa, y buscando que eventualmente el niño y la niña preguntara a partir del libro, digamos, ¿qué pasó acá? Digamos. Ese es finalmente el mecanismo. Porque el libro habla de los familiares desaparecidos, de los desaparecidos Sí, que no vuelven a casa, que eso está muy totalmente. relacionado, ¿no?, con tus orígenes, con tu historia. Sí, absolutamente. Es básicamente el libro, o sea, el motivo del libro es las desapariciones forzadas, digamos, a manos especialmente del Estado. Después, bueno, el libro también está publicado en castellano por Fondo de Cultura Económica y fue publicado en México. Entonces, ellos me pidieron, de hecho, tiene una dedicatoria al final que explicita esto. Y ellos me pidieron, porque bueno, México tiene una situación muy peculiar de desapariciones forzadas, porque básicamente se dan a manos de otros agentes que no son directamente el Estado. Pero en el caso original del libro sí, está dedicado a las personas detenidas desaparecidas o sea, por terrorismo de Estado. Y en mi caso particular, de hecho, este libro nació como un deseo muy profundo, más allá de mis planificaciones, digamos. Un día me encontré escribiendo este libro casi que por imposición de las circunstancias externas, digamos. Mi pasado particular en este sentido es que yo soy hijo o sea, mi padre estuvo detenido en un centro clandestino de reclusión acá en Uruguay. Después por eso, de hecho, yo nazco en Argentina, porque nos fuimos al exilio allá. Yo, de hecho, me fui en la panza de mi mamá, digamos. En el periodo, incluso esto lo averigué hace poco, en el periodo en que mi padre está detenido, desaparecido, porque de hecho está desaparecido en ese periodo, digamos, porque no se sabe dónde está, después lo largan, digamos. Pero esto es una cosa que los sobrevivientes de los centros clandestinos dicen mucho, y a mí me parece que tienen razón, en que mientras están detenidos, secuestrados en estos centros donde no es legal la detención, están desaparecidos. Pero bueno, mientras mi padre estuvo ahí, mi madre se entera que está embarazada de mí, que no deja de ser un dato particular. Y bueno, también estuvo en ese mismo lugar mi abuelo y uno de mis tíos, digamos. Los tres salieron, la verdad que los tres sobrevivieron al pasaje por ese lugar, con marcas emocionales, sobre todo muy profundas, pero bueno, sobrevivieron, que ya es algo. Y entonces el tema de la lucha por los derechos humanos y la denuncia de los crímenes del terrorismo de Estado siempre estuvieron presentes en mi interés y en mi casa, digamos, básicamente. Y fui deviniendo una persona interesada en estos temas, y después, en un momento, me encontré dibujando y siguiendo dibujando, por tanto, deviné artista o ilustrador, y en algún momento quise empezar a usar mis herramientas eh, profesionales, digamos, y también expresivas en esta causa.
Y el libro sale, lo invento como con una especie de pequeña trampa, digamos, que es que hay un desaparecido uruguayo que se llama Nelson Santana, que no es pariente mío, es un Santana de otra rama. Pero entonces me inventé una ficción donde este Nelson Santana, yo decía que era tío mío, digamos, y al final era una primer esbozo de esta historia, era un cuento escrito en prosa. Y al final del cuento develaba que Nelson no era tío mío, pero yo lo consideraba un familiar mío porque hay una consigna que usan acá los familiares de detenidos desaparecidos que es todos somos familiares, digamos. Porque como son crímenes de lesa humanidad, se entienden que afectan a todas las personas. Y desde ahí nace, digamos, también el origen del libro. En este libro, en esta edición que tengo yo, se le podría aplicar el dicho de que cuanto más simple, más sencillo, más completo y más valioso, ¿no? Porque con muy pocos trazados consigues un mensaje contundente. Sí, eso fue, a mí me pasa con este libro en términos, más allá de todo lo emocional y la carga que tiene temática, después hay temas técnicos con el libro que a mí mismo, yo lo miro a veces y digo, ¿y ahora qué hago? Porque en este libro puse realmente lo mínimo, 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 está impreso a una tinta solamente, son dibujos negros y palabras, o sea, palabras escritas en tinta negra, sin detalles, sin mayores... yo lo pensaba mientras lo hacía y decía, bueno, esto es como quien a mí me interesa la literatura y veo y converso con escritores, con escritoras, veo muchas entrevistas a gente que se dedica a escribir porque es un lenguaje, la creación literaria es algo que para mí es un misterio, digamos. Yo sé de dibujo, no, o sea, sé las cosas que pasan adentro de los dibujos, digamos, no sé las cosas que pasan para que uno junte palabras. Lo intento hacer, pero parto desde el desconocimiento. Y entonces pensaba en esta cosa que siempre hay toda una tradición muy larga que habla de usar pocos adjetivos, ¿no? Sobre todo en poesía especialmente, en prosa también, pero de ir a lo mínimo, digamos. Hay una escritora uruguaya que es muy, muy buena, a mí me gusta mucho, una poeta que se llama Idea Vilariño, a quien recomiendo mucho su lectura, que ella era una mujer que era profesora o sea, era profesora de literatura, tenía mucho conocimiento, un bagaje intelectual enorme, hacía traducciones de Shakespeare, o sea, daba clases, escribía, pero su obra está construida con palabras del habla cotidiana, absolutamente. No vas a encontrar, o sea, no es una de esas personas no es una de esas obras que uno lee y de repente encuentra palabras nuevas, además de obra poética, digamos. En ella todo es habitual, pero es increíble lo que hace con el lenguaje cotidiano. Y pensando en ella y en otros escritores, escritoras, fue esta idea de esto tiene que tener lo menos de lo menos de lo menos posible para que sea lo más transversal a cualquier otra persona y también porque cualquier otra carga que yo le diera iba a dirigir demasiado para algún lado el asunto. Si ponía un mobiliario en la casa, por ejemplo, del personaje, ya iba a dirigir, por ejemplo, a una clase social, o una posible clase social. Quería que fuera realmente no neutro, sino lo más universal posible. Entonces fue un trabajo de despoje, y había leído un libro, además, que había visto un libro, que es un libro álbum, que se llama La Línea, que es de Ajax Barnes y Beatriz Dumerc, son argentinos ellos, y el libro está hecho con recursos muy mínimos. También me apoyé en esa experiencia, es un libro de la década del 70, para construir esto que era muy, muy poquito, de manera tal que, bueno, también me han dicho, y tienen razón, yo no lo pensé desde este lugar, que está representado el vacío también en este despoje técnico. Eso ya no me di cuenta antes de hacerlo, me di cuenta, me lo dijeron después, me dijeron, no, porque acá estás expresando el vacío de una manera, tenés razón, no lo había visto, pero tenés razón. Este libro, además, en Vigo, ¿no? En la editorial de Vigo, sale en gallego. No sé si ese Sí, cambio de idioma, pues, ¿qué implicación tienes tú en este cambio de idioma? ¿Cómo cambia la historia? bueno, la implicación tiene la confianza total, que es una cosa que me alegra mucho. Yo trabajé con Francisco, que es el editor de Galaxia, que tomó el libro. El libro lo escribí en castellano, que es mi lengua, digamos. Yo gallego no conozco, más allá de que si leo puedo ubicar alguna cosa, porque hay una sonoridad. Y, y entonces, bueno, entendía que lo que me mandó Francisco cuando lo tradujo estaba bien y confiaba plenamente. Le hice un par de preguntas sobre un par de cosas que me interesan especialmente, que queden planteadas, que es que, por ejemplo, cuando el personaje habla del fútbol, el tío le va a enseñar
en España le dicen a tapar penaltis. Acá en Uruguay le decimos atajar penal, que es parar la pelota cuando viene, ¿no? O sea, eso para mí era muy importante, que en general los niños lo que quieren hacer es, o la gente que juega al fútbol lo que quiere hacer es patear, o sea, meter la pelota dentro del arco, digamos. Eso es como el gesto de ejecutar el penal, digamos. Los Y delanteros, ¿no? totalmente, ser delantero. Nadie quiere ser arquero. O sea, no es que nadie, pero es una tarea un poco ingrata, porque es la última línea antes del desastre, digamos. Y entonces, en mi cabeza, el tío lo que le enseña al niño es que, bueno, que en la vida te puede tocar estar en la última. Y entonces hay que desde ahí buscar la seguridad. Entonces, ese era un elemento como muy concreto de que le hablaba con Francisco. Pero después, bueno, en el pasaje de la lengua quedó en manos de Francisco, yo confié plenamente. Lo que hice fue mirar y leerlo desde mi desconocimiento del gallego, pero desde mi desconocimiento, pero también desde mi interés de ver la sonoridad. Y hay unas similitudes, si uno lo toma como con pinzas. Y me pasa esto, además, que realmente, ahora te lo cuento y me vuelvo a emocionar. Es muy emocionante para mí que el libro salga en gallego. Está publicado, bueno, en castellano por Fondo de Cultura Económica, que lo publicaron en México y lo distribuyen, tiene distribución mundial. De hecho, ahora está llegando a España, se supone. Antes estuvo publicado en Argentina, pero bueno, eso fue en el 14, ahora en el 18 lo publicó Fondo de Cultura. Salió en portugués también por Libros da Matriz, que es una editorial brasilera, por ahora está solo en Brasil. Y este es el primer idioma que cruza frontera, y yo tengo una bisabuela que se llamaba Adela, que era de Vigo, precisamente. Además, no solo era de Galicia, sino que era, ahora cuando vi la página de Atlántico dije, son de Vigo. Y yo a Adela la conocí, la traté bastante. De hecho, era mi abuela, le decíamos la abuela Adela, era mi bisabuela, la mamá de mi mamá, pero era un personaje muy particular, y le tengo mucho cariño porque hasta mis 12, 13 años, ella murió cuando yo tenía esa edad, murió de viejita, ¿no? Pero muy grande, y ella viajó, básicamente se vino al Río de la Plata porque, bueno, su familia estaba pasando hambre, y las opciones eran o irse a otro pueblo o a otra ciudad, no, o bueno, cruzar el Atlántico. Y ella con 16 años consiguió un documento falso que decía que tenía 18, se subió en transatlántico y se vino solita. Y que hoy esté acá yo tiene que ver con que Adela haya venido acá y que de hecho ella iba a Buenos Aires y se bajó en Montevideo, le gustó Montevideo y se quedó en Montevideo. Estas cosas que pasan impensadamente. Es todo un Y personaje para un libro así, nuevo libro. total, bueno, es que tengo como una totalmente de contar la historia de Adela, porque además tuvo una historia ella trabajó como doméstica, digamos, toda su vida, limpiando casas, trabajó en un estudio de grabación acá, que graban músicos y hacen discos, que es como un estudio mítico, grabaron todos los grandes artistas uruguayos, ella trabajaba ahí, limpiaba de noche, y limpiaba de noche cuando los músicos iban a grabar. Entonces hay como 1000 historias de Adela, tengo un par de apuntes hechos sobre la historia de ella, y es como, y ahora que tengo contacto directo con Galicia, ya con una editorial, es como una especie de mandato poder contar su historia, que por lo demás tiene esa ternura, las historias que no, de esas historias que parece que no importan, digamos, historias de gente común, digamos, que hizo su vida Al como pudo. final son las que más llegan. Bueno, Totalmente. Sebastián, no sé si te veremos pronto por aquí, por la tierra de tu bisabuela, o cómo es. Y me encantaría, ahora estamos en esta especie de apocalipsis mundial, que por suerte estamos saliendo de a poco, ¿no? Ya los viajes se están retomando y demás. Yo tengo todas las ganas de viajar, la verdad. Todavía no tengo un plan concreto de viajar a Europa, pero bueno, tengo muchísimas ganas de ir, de hacer alguna actividad. Esto tengo que charlarlo con la editorial y además saber qué cosas se puede hacer, porque me interesaría muchísimo hacer una presentación allá. Bueno, charlar el tema en Galicia mismo no deja de ser también importante el tema de desaparecidos, o sea, las desapariciones forzadas en España, no en Galicia, en todas las regiones de allí, no les voy a explicar a ustedes lo que han vivido, ¿no? Con franquismo y demás. Entonces, poder llevar la experiencia que tenemos desde acá, conversar de eso, y también en el dolor que compartimos, también encontrar formas de encontrarnos y construir algo, también me parece súper importante. Así que tengo muchísimas ganas de ir, vamos a ver qué podemos hacer. Pues quedamos emplazados entonces para cuando vuelva. Vale. Buenísimo, dale. Muchísimas gracias, Sebastián. Ha sido un placer, Ana, muchas gracias. Un abrazo para ustedes.